En este vídeo retomamos la segunda parte del House Tour en nuestra casa, en la casa de todos los donostiarras y los guipuzcoanos, en la casa de la Real Sociedad. Parecemos la nueva presentación, ¿eh? Lateral derecho. Hugo. Estamos en el lado de la tribuna norte, este es el lado que da hacia la ciudad, y aquella zona de ahí es la portería sur, que ahora no están las porterías porque están tratando el césped, pero vamos, aquí estaría la portería del lado norte y aquella la del lado sur. Esta es una imagen muy bonita del campo, realmente es espectacular. Es una gozada, ¿eh? El cambio tan bueno que ha supuesto lo de las pistas, y lo dicen todos los jugadores que han pasado por la Real, que el césped en particular aquí, no sé si es que yo veo mucho y entonces está como muy bien mantenido, pero que siempre el césped está perfecto, que rueda muy bien. Lo que pasa es que hubo una imposición, ya sabes, porque para hacer este estadio se pidió una subvención al Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes dijo que sí, que daba ese dinero que se le pedía siempre y cuando hubiera un anillo de atletismo alrededor del campo de fútbol. Fue por eso, Fue ¿no? ese el motivo por el cual Anoeta en principio se hizo como campo de fútbol, pero rodeado luego por un anillo de atletismo. Pero el campo de Anoeta, el original, con las pistas, no se hizo solo, ¿no? Fue como un desarrollo de toda esta zona deportiva junto con el mini estadio, ¿no? El velódromo, fue algo así, ¿no? Es que, bueno, fue una especie Anoeta, lo que se llamaba Anoeta, cuando nosotros teníamos 10, 12 años, era otra cosa diferente. La Real jugaba en Atocha y Anoeta era del ayuntamiento. Pasó al ayuntamiento no sé en qué época, pero vamos, realmente esto era un complejo deportivo, era el complejo deportivo de la ciudad. Y aquí había, en esta zona donde está el campo de fútbol, estaba lo que era las pistas de atletismo. Esto era el estadio de atletismo, que era un estadio independiente del resto de las pistas que estaban en la parte sur de Anoeta. Y luego también había unas piscinas como Sí. Impresionantes, ¿no? O sea, aquí había, en el sentido contrario, o sea, no en este sentido, sino en aquel sentido, en el sentido este-oeste, no en norte-sur, había un estadio de atletismo. Un estadio de atletismo pues, con todo el anillo central pues, para lanzamiento de disco, martillo, jabalina. No, era un estadio con medidas reglamentarias para haber hecho una olimpiada. Y bueno, y había pues eso, las pistas de atletismo, fosos de salto, de altura, de salto de pértiga, todo, absolutamente todo, pero era un estadio dedicado exclusivamente a atletismo. Pero todo el desarrollo, me refiero, no solo lo de atletismo. Es que eran dos zonas independientes. Primero estaba el estadio de atletismo y luego alrededor del estadio de atletismo había una calle, una carretera, una calle, y luego en la parte trasera entrabas ya a otro núcleo de edificios en los cuales tenías otro campo, un campo de gravilla que se jugaba hockey, fútbol también. Y luego había piscinas, había unas piscinas. Eso me han contado, que había unas piscinas maravillosas, ¿no? Sí. ¿Que eran exteriores? Sí, eran exteriores, con unos trampolines muy importantes. ¿Tú sabías eso? A mí me lo contó mi suegra, que venían aquí en verano y que era un espectáculo. Claro, aquí se venían mucho en verano pues, a las piscinas. Al lado de las piscinas había un campo de balonmano, luego había un campito pues, en el que se jugaba hockey sala. Pues, ahí hemos pasado todos los donostiarras que tenemos 70 años, hemos pasado un montón, pero un montón. De hecho, nosotros, yo iba a un colegio que no tenía pistas deportivas y aquí hacíamos toda la gimnasia y todo el tema, no más que la gimnasia, todo el tema de atletismo. Gimnasia hacíamos en el otro edificio, pero aquí lo que hacíamos era todo lo referido al atletismo. Carreras, saltos y todo esto lo hacíamos aquí en este estadio porque veníamos los viernes a hacer deporte. Y luego ya pasó que lamentablemente el cierre de Atocha, ¿no? Que ya lo comentamos en el otro vídeo, y se pasó aquí, ¿en qué año más o menos? El año 93. El año 93 fue cuando se cerró Atocha y se inauguró Anoeta, que no se inauguró con un partido de fútbol, se inauguró con un certamen de atletismo, que fue en julio. No. Luego en agosto ya hubo un partido de inauguración entre la Real y el Real Madrid. El Real Madrid vino a este partido. Y luego ya el primer partido pues fue en septiembre, el primer partido de Liga. Sí que es verdad eso, lo que comentábamos, que ha sido un cambio, la cercanía de la gente al fútbol con el tema de la eliminación de las pistas. Yo me acuerdo cuando éramos chavales y éramos adolescentes, estábamos como en el último anillo
con las pistas y es que estabas lejísimos, no tiene nada que ver. Claro, ahora ves aquí un partido y es que lo ves, o sea, Los ves, del como, equipo ves cada visitante, detalle. los o sea, del equipo visitante y todo el equipo arbitral se sentían demasiado cómodos en este estadio. dices Pues, con las pistas. Con Claro. las pistas. Sí, sí. Entonces yo creo que hemos ganado muchos puntos gracias a que ahora la grada llega hasta una cierta cercanía a la portería, con lo cual ya el portero del equipo contrario se empieza a poner nervioso porque ya está oyendo ahí comentarios por detrás. Claro, es que eso Y aprieta. todo eso ayuda. Y el Liniers Joder, lo mismo. y la hinchada ha mejorado muchísimo. Todo. Toda la... Se ganan puntos, sí, Sí. efectivamente. La verdad es que la estructura, estas estructuras es alucinante, increíble. Está muy bien el para diseño de la para estructura la que lluvia. se autosujeta, porque fíjate, aquí no hay ni un solo pilar. O sea, toda la grada no tiene 0 pilares, o sea que toda la estructura viene volada desde allí y luego sujetada por la parte de arriba, por esa estructura de arriba. Toda la estructura que sujeta el techo lo ha hecho una ingeniería de aquí que se llama Ondi, que son unos cracks. Siempre he pensado que el que saca el córner, qué poco espacio tiene para coger la carrerilla. Aquí sí, joder. Bueno, aquí sí, pero realmente está en una hierba diferente a la del campo. O sea que la sensación, ¿no? El tacto de que... En Atocha ya tendría menos espacio para sacar el córner. En Atocha mucho menos. Hay un paso, tendrías que estar como tac, No, un pero paso. pasa en muchos campos de fútbol, que, o sea, el que saca el córner realmente tiene que hacer el córner prácticamente con un paso o dos, no tiene más. Mira, Anchón, esto es lo que comentaste el otro día, Bueno, hace ya, tiempo. ya es casi hace un año. Cuando hablábamos de la zona de Ondarreta, Sí, la primera casa de la Real. y claro, pues aquí se ve perfectamente, está la isla. esto es el Pico del Oro, la ubicación antigua del primer campo de fútbol que tuvo la Aquí Real la Sociedad. prisión, ¿verdad? Sí, sí. Y mira qué gracioso que aquí la manera, en la crónica en la que hablan del partido, aquí, claro, todavía es tan antiguo que hablan con las palabras Escritas en inglés. Fútbol, y aquí que ganó Goal. el San Sebastián Football Club por un goal contra 0. Qué gracioso. Y mira, aquí se ve bien. Aquí El campo aquí se ve está bien allá. el campo. Estaba un poco más retirado, porque claro, no estaba en la playa. Yo no estaba en los pensaba jardines. que estaba en la zona de aquí de los jardines, pero estaba aquí. Está donde retirado. las villas. Es donde están las villas ahora. ¿Dónde están las villas? Sí, sí. Sí, porque la carretera, esta es la calle, el Paseo Satruste. Sí. Está allí. Y aquí mira el público, cuando no había tanto público, están todos aquí viéndolo. Qué curioso. Y mira, uno de los primeros equipos, gran partido internacional de fútbol, campo de Ondarreta, a las 3:30 de la tarde. Este es de International Team de Londres. De 1910. Y el primer equipo de la Real Sociedad de fútbol. Y ahora mira dónde estamos, que estamos aquí en un palco recién inaugurado este verano, nuevo, precioso, aquí en Anoeta. Este es uno de los 4 que hay en las 4 esquinas del campo, que les llaman de hospitality, en los que hay entradas de empresas que tienen 4 o 6 entradas, y luego tienen aquí un catering que pueden disfrutar de él antes, o no sé si después también, pero antes del partido. Oye, toda esta zona que se ha llamado siempre de Anoeta es por el pueblo. No, yo creo que coincide el topónimo y que es igual, ¿no? Anoeta, pero aquí probablemente habría antiguamente un caserío que sería Anoeta. Casi seguro. Para los más jóvenes, ¿cuál era la definición gráfica de ese equipo? ¿De qué era lo que les caracterizaba? Ahí había una mezcla de todo, porque había gente extraordinaria como Arconada, que Arconada ha sido trofeo Zamora creo que 3 años seguidos, o sea que era el mejor portero, vamos, el menos goleado. No pasa nada, tenemos Arconada. Era un porterazo. Luego teníamos una defensa en la que Cortaberría, Igor y Gajate y todos estos, pues vamos, eran unos fenómenos también, ¿no? Ponían mucho orden. Cortaberría era espectacular. Cortaberría a mí me recordaba a Beckenbauer. Salía un poco además estilo Beckenbauer. Como salía del área controlando el balón, miraba así a lo lejos y hacía un pase así largo. Luego en el centro del campo pues tenías a Diego, que estaba muy bien, que era un jugador súper trabajador. Pero era un equipo sobre todo de ataque, era defensivo, ¿cuál era la...? Había de todo, porque es que luego en la delantera tenías un genio como López Ufarte, que López Ufarte en un trofeo juvenil en Mónaco
el príncipe de Mónaco, Reiniero, le llamó el Petit Diable, porque, o sea, se quedó con eso, ¿verdad? Sí, se quedó con ese apodo porque eso se lo pusieron en Mónaco. Porque era y es un zurdo maravilloso con una habilidad extraordinaria que es difícil de encontrar. Un poco tipo Messi, o sea, con el balón pegado al pie, o sea, muy eléctrico. Y luego pues tenías a Zamora también, que era súper trabajador y vamos, sí, muy técnico. Y luego, bueno, de remate, pues tenías a Satrústegui, que era un fenómeno, cabeceando, era unos cabezazos, pero no de cerca de la portería. Podía meter el gol de cabeza hasta la frontal del área. Sin ser especialmente alto, ¿no? Satrústegui, bueno, un 80, un 82. O igual para entonces era... Y Dígoras pegaba unos saltos impresionantes. O sea, era una cosa de otro nivel. O sea, parecía que tenía muelles, o sea, era espectacular. Y claro, pues todo eso hacía un equipo muy competitivo, muy competitivo. Mira qué saltos pegar con nada. Esas piernas que tiene, es que era capaz de pegar un salto y desde un poste de la portería llegar hasta el otro lado del poste, del poste contrario. Sí, era sobre todo reflejos. Una potencia impresionante, ¿no? A mí otra cosa que me gusta mucho, que te lo comentaba antes, todas las grandes estrellas de la Real, tanto de antes como las actuales también, son prácticamente todos guipuzcoanos, ¿sabes? No es que las estrellas vengan de otras provincias o de otros países. Luego se incorporaron jugadores muy buenos. Pues como... Sí, pero no digo solo antes. O sea, por ejemplo, a día de hoy también o sea, Xavi Alonso. Hombre, porque la base de la Real es esa. La base Mira, el mismo Zubimendi, que es un crack absoluto. Sí. Son gente, Oyarzábal, son gente de aquí. Todos. Zamora de Rentería, de mi pueblo. Larrañaga, Azpeitia. Aquí estamos con el salón de los que llevan más de 500 partidos. Sí. Por eso estamos viendo aquí a Larrañaga. Nos han contado una anécdota muy graciosa, porque el que iba a batir el récord era Evisio Gorriz. ¿Qué ha pasado? Que Tosak, en plan puñetero, no le puso en determinados partidos que estaba acabándose la temporada. Y fijaros, 599 partidos, estuvo a punto de llegar a los 600. Y no le puso los últimos partidos para que no llegara a esa cifra. Para chincharle, porque se quedó en 599. Y eso fue por culpa de Tosa, que era muy simpático, pero que no quería que fuera una estrella que le tapara su... Tosa fue muy importante en la Real también. Según lo que nos han contado, Tosak dice, seguro que me recuerdas más a mí por no hacer que llegues a 600 que tú llegando a 600. Mira, están aquí las huellas de su... ¿Y Oyarzábal cuántos partidos lleva? Porque Oyarzábal tiene que llevar una cantidad de partidos, ¿no? Pues no sé cuántos lleva, pero... Voy a buscar. Oyarzábal está a punto de pasarle a Kovacevic en el récord de goles en Anoeta. Le quedan 3 o 4, me parece. Dentro de poco, el goleador más importante de la Real en Anoeta, Oyarzábal. 420, parece ser. La verdad es que estoy acordándome de mi padre, joder. Si lo viera... Si viera esto, estaría emocionado, realmente emocionado. A mí fue él el que me transmitió el amor a la Real, que me llevaba... Me acompañaba a él, era muy pequeño, tenía 10 años y iba con él a Atocha. La de partidos que vimos juntos ahí en Atocha. Las peleas, porque en aquella época, claro, cuando pitaban el fin de la primera parte, había un asalto al bar que aquellos, los pobres camareros, cuando tenían una paciencia con nosotros, porque claro, todo el mundo quería que les sirvieran primero. Muchos, en los 15 minutos del descanso, no conseguían la cerveza. Hombre, claro, imagínate. Porque no había camareros para todos. Mi padre tenía tan buena entrada allí que luego la entrada aquí, porque claro, te ponían en función de dónde tenías tú en Atocha, ¿no? O sea, y de los años de antigüedad, tenía muchos años de antigüedad de socio y además tenía muy buena entrada, nuestras entradas eran ahí, pegadas al banco. O sea, en esta fila, ahí mismo. Sitio acojonante, ¿no? Veías todos los partidos fantásticamente bien.